Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dice, mirad, aquí está el Cristo, o está acá, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Mirad, os he dicho de antemano. Así que, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde está el cadáver, allí se juntarán las águilas. Estamos en Mateo capítulo 24, desde el verso 20 al verso 28, nuestra cita en el estudio bíblico de este día. Mi nombre, Rubén Herrera, bienvenidos a Los Originales Bíblicos y usted. Estoy aquí, esperándote cada madrugada. Estoy aquí, muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, fragancia mi ser, respiro para ti, eres la fuente de mi amor, tu amor es inagotable, tu espíritu es incomparable. Tiempo de expresarles esa sed que tenemos a Él. Se oye tu voz. Estoy aquí, esperándote cada madrugada. Estoy aquí, muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, mi ser, respiro para ti, eres la fuente de mi amor, tu amor es inagotable, tu espíritu es incomparable. Inagotable, tu espíritu es incomparable, eres mi amor. Alza esos brazos con nosotros al cielo.
y da gracias por ese amor eterno. Amor que no tiene fin, que me halló, que me compró. Amor que me levantó. Oh, oh, oh. Tu amor es inagotable. Tu espíritu es incomparable. Te adoramos, Señor. Levanta tu corazón y adórale. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueren acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nos hemos detenido, creo que a mi juicio, bastante, pero no lo suficiente sobre este pasaje de la Escritura. En cuanto a la abominación desoladora ya hemos hablado también acerca de estas situaciones de peligro y de tribulación, situaciones domésticas que tendrían que considerar y acciones si se encontraban en ellas. Por ejemplo, hemos hablado acerca de estar en Judea y huir a los montes, lo que implicaba esto de salir y escapar a los montes, en el versículo 16. También nos hemos detenido sobre el aspecto de no descender para tomar algo en la casa, si uno estaba en la azotea, y hemos hablado de las construcciones de las casas, de las azoteas, de los usos que tenían los techos y las azoteas, y por qué era importante continuar allí o empezar a desplazarse de techo en techo para huir. Hemos detenido también nuestro paso cuando hemos hablado acerca de no volver a tomar el manto, y hemos considerado esta túnica, las distintas túnicas, lo que significaba ceñirse los lomos, y por qué no volver a tomarlo, porque indicaba también una fácil identificación de los seguidores, porque los mantos eran particulares de cada profesión, y ellos eran fácilmente identificados como seguidores del Señor, utilizando cierto y determinado manto o vestimenta. También nos hemos detenido sobre mujeres que estaban encinta y que criaban en aquellos días, y dijimos que el sitio de Jerusalén durante un año ha sido tan dramático, tan tremendo, la hambruna, el hambre había azotado de tal manera que las mujeres comenzaron a hervir a sus propios hijos y comérselos. Una situación realmente como no la ha habido y no la va a haber, tal cual el Señor la describió ya en esta profecía. Porque entonces habrá gran tribulación, gran angustia, esta es la palabra, gran dolor, gran ay, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Una descripción de dolor y de pesar tremendo que se terminó de cumplir en el año 70 con Tito, la destrucción de Jerusalén, el sitio a Jerusalén. Y verso 22 dice, si aquellos días no fueren acortados, no se salvaría nadie, o literalmente no se va a salvar ninguna carne, o toda carne no alcanzará salvación. Pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que en el programa de hoy nos vamos a detener sobre algunas cosas interesantes, el tema de el sitio de Jerusalén por Tito en el invierno, en días de invierno. También nos vamos a detener sobre el día sábado y la práctica todavía en ese lapso de transición entre la primera iglesia abandonando el judaísmo, dejando el judaísmo y tomando una nueva posta, la era de la gracia. Recuerden que hay un periodo de transición siempre entre una era y otra, y en este caso entre la era de la ley o la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, también hay un periodo como de 40 o 50 años.
Cada cambio o cada época va tomando su lugar o su tiempo de transición, que no es inmediatamente dado o de un día para otro dado, sino que siempre va a ocurrir con algunos periodos de tires y aflojes, de entregas y de reservas. Y este tiempo de ley y de gracia está empezando a ocurrir. La primera iglesia va entregando, cediendo algunas cosas y reservando algunas otras. Para el tiempo del sitio a Jerusalén en el año 70 todavía hay tires y aflojes. Y el Señor sabe que todavía hay discípulos judíos que no van a obligar a judaizar, pero sí van a vivir todavía su judaísmo, conservando el día de reposo. Y el Señor dice, oren para que no les ocurra o no les venga en días de reposo. Recuerden que no ha habido congregación, sino aquella reunida en torno al templo todavía. El templo todavía está en pie y los discípulos, los apóstoles todavía van a orar allí al templo. No hay una congregación aparte del templo. La congregación, la asamblea recién se está reuniendo en casas de familia y en algunas sinagogas convertidas o mesiánicas, pero de a poco va cambiando la cosa. De esto vamos a hablar y también vamos a hablar de cómo se acortaron los tiempos y en forma explícita cómo se acortaron en Jerusalén. Pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 20, nuestra lectura. Vamos a ir hasta el versículo 28, pero estamos considerando algunas cosas que son bastante interesantes. Yo voy a detenerme sobre un aspecto primero antes de ir al tema del invierno y al tema de la huida. Y quiero leer algo de parte de Tácito, un historiador que nos va a hacer entender un poquito el principio de toda esta persecución y toda esta tribulación. El Señor había advertido ya en el versículo 9 de Mateo 24 que a causa de su nombre muchos serían perseguidos. Allí comienza una o parte de la persecución o de la tribulación que vivirían los cristianos. Y esto lo relata Tácito en sus anales, en el capítulo 15 y en el párrafo 44. Y yo voy a tratar de leerlo para que usted se contextualice con la historia, porque a veces escapamos rápidamente de la historia y del ámbito político y no entramos en él para poder argumentar acerca de lo que realmente se vivía en esa época. Nos vamos al año 64, 6 años antes del incendio, 6 años antes del sitio de Tito a Jerusalén. En el año 64, un gigantesco incendio destruyó 3/4 partes de Roma. El rumor del pueblo atribuye este hecho a los planes de Nerón, que quería reconstruir la ciudad. Es decir, el incendio en realidad lo hizo el propio Nerón. Era una forma de volver a una edificación o a una infraestructura diferente que se había propuesto el propio Nerón. La gente decía, es Nerón. Nerón ha incendiado de propia gana nada más la ciudad y la idea de él es reconstruir toda la ciudad. Qué manera de empezar algo nuevo, ¿verdad? Incendiando todo, destruyendo todo. Pero para acabar con ese rumor, Nerón tachó de culpables y castigó con refinados tormentos a esos que eran detestables por sus abominaciones y que la gente llamaba cristianos. Este nombre, dice Tácito, viene de Cristo, que había sido entregado al suplicio por el procurador Poncio Pilato durante el principado de Tiberio. Reprimida de momento, esta detestable superstición surgía de nuevo, no solo en Judea, en donde había nacido aquel mal, sino también en Roma, en donde había desembocado y se encontraban numerosas clientelas, todo lo que hay de más criminal y vergonzoso del mundo. Fíjese lo que dice Tácito. Así se pensaba al cristianismo ya en esa época, que había llegado hasta Roma para llenarlo todo. Era tanto la abominación para este mundo pagano que así se describía al cristianismo. Superstición detestable, abominación, así se pensaba al cristianismo. Empezaron pues a apresar a los que confesaban la fe en Cristo. Luego, basándose en sus declaraciones, tomaban a otros muchos que fueron convictos y que no tenían nada que ver con el incendio, pero como el odio era grande contra el cristianismo, se le adjudicaron a ellos todos estos crímenes. No se contentaron con matarlos y se ideó el juego de revestirlos con pieles de animales para que fueran desgarrados por los dientes de los perros, o bien los crucificaban, los embadurnaban de materias inflamables y al llegar la noche iluminaban las tinieblas como si fueran antorchas humanas. Nerón abrió sus jardines para este espectáculo y daba juegos en el circo, vistiéndolos unas veces de cochero mezclado con el populacho o participando de las carreras de pie sobre su propio carro. Por eso aquella gente era culpable y digna de castigos más rigurosos. Muchos
se compadecían de ellos, diciendo que se hacían de la muerte, y dice Tácito, no por el interés público, sino para satisfacer la crueldad de uno solo, y uno solo llamado Nerón. Esto es lo que ocurría en el año 64. Leí el anal de Tácito en el capítulo 15 y en el párrafo 44. Fíjese todo lo que vivía el cristianismo en la época esta. Estamos hablando del año 64. Todo aquel que confesaba a Cristo entraba dentro de estas prácticas. ¿Qué es lo que hacía según los anales de Tácito? Se los untaba con materiales inflamables y se les prendía fuego. Se los crucificaba. Se los vestía de pieles de animales ensangrentados y se los hacía masticar con perros. Así terminaban en circos romanos, donde bestias también feroces como leones u osos hambrientos se los devoraban. Así se estaba cumpliendo la profecía del Señor, donde dice en el capítulo 24, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Se habían constituido en detestables, en abominables. Se los llamaba cristianos. Y por eso muchos tropezaban y se traicionaban y se aborrecían unos a otros. Se habían constituido en abominables porque declaraban la verdad, porque delataban la idolatría, porque predicaban el reino de el Hijo de Dios, el único Dios vivo y verdadero. Pero esto no quedó en Roma. Esto siguió y se acercó a las puertas de Jerusalén. En Jerusalén también había cristianos. Y todo había surgido de aquí. Todo había surgido desde ese entonces, cuando Poncio Pilato había matado al líder de ellos. Y si había que terminar con algo, había que terminar desde donde esto se originó. Y por eso vino el sitio también a Jerusalén. Nuestra pausa. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir.
dame tu parecer. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos en este pasaje y estamos considerando el conflicto que fue tomando lugar para desencadenar en el sitio de Jerusalén con el emperador Tito. El Señor hizo referencia a algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con una persecución a los cristianos en primer lugar. Otro tiene que ver con este tema de el invierno y de los días sábados. Y hay una triple negación en el texto griego que no es usual y parece muy redundante. En un triple negativo se traduce ni habrá jamás una tribulación como esta. Tan grande sería la matanza que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna persona sobreviviría la experiencia. El evento es aún futuro. El Señor está hablando acerca del año 70, pero desde la óptica de Dios es tan seguro que iba a pasar así como si ya hubiera pasado. Por eso el original dice de esta manera: por eso, si no fuesen cortados, se salvaría solo aquellos que Él había elegido. La Escritura dice así: si aquellos días no fueron acortados, no se salvó nadie. Parece que está diciendo como en pasado, ¿verdad? Si aquellos días no fueron acortados, no se salvó nadie. Sin embargo, por causa de los escogidos, fueron acortados. Dios intervendría para limitar el sitio de Jerusalén. Esto es lo que dice el Señor en este complejo pasaje, que utiliza verbos un tanto extraños para nosotros. Pero hay que tener en cuenta que la profecía está, aunque en tiempo pasado, también lo hace en tiempo futuro. Y así lo vio el Señor, como ya una realidad. Recuerden que el Señor está hablando desde el Monte de los Olivos y viendo a Jerusalén. Y parece que en su visión profética lo está relatando ya en tiempo pasado, aunque para los discípulos es en tiempo futuro. Es muy, muy interesante y no me voy a detener sobre este particular, pero no quería pasar en el estudio sin decirlo, porque muchos de los escritos proféticos lo hacen en esta voz, no en una voz futurista, sino en una voz de tiempo pasado, como un hecho ya concreto y que ocurrió en realidad. Lo voy a repetir. La traducción literal sería: si aquellos días no fueron acortados, no se salvó nadie. Sin embargo, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Interesante, ¿verdad? La idea o la explicación más fácil que podemos encontrar a este pasaje es esta. El Señor está en el Monte de los Olivos. Está viendo a Jerusalén. Está mostrando a los discípulos los eventos que van a venir. Pero Él en su relato está viendo todo como ya ha ocurrido. Es una manera que lo podemos entender. No hay otra manera. Él ha tenido una visión futurista. Y Él está hablando como en tiempo pasado, aunque todavía no ocurrió. Porque está viendo y está relatando lo que va a ser como si ya fuera hecho. Tal vez sea un poquito difícil de entenderlo, pero esto es más o menos así como debe verse. Sitio de Jerusalén. ¿Qué pasó allí? De esto vamos a hablar en el próximo bloque, porque hay un tiempo histórico y también hay una estación que está pasando sobre este relato del sitio a Jerusalén, que lo va a construir nada más ni nada menos que Flavio Josefo, el historiador judío. Pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Oh, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En el bloque anterior hablamos acerca de este pasaje, que en realidad literalmente sería: si aquellos días no fueron acortados, no se salvó nadie. Sin embargo, por causa de los escogidos, esos días fueron acortados. En tiempo pasado,
interesante, decíamos, pero dicho desde la visión futurista del Señor mirando a Jerusalén. Varias circunstancias se dieron para acortar la duración del sitio. Incluso Tito se asombró de que tan pronto se haya tomado la ciudad y que la ciudad se haya resistido en tan poco tiempo. Una fortaleza tremenda que podía haber resistido mucho más. A esto se refirió el Señor cuando los días fueron acortados. Habló acerca de la duración del sitio. Hay varias causas. Depósito limitado de alimentos, el gran número de personas en la ciudad, las disensiones internas, el abandono de las defensas estratégicas. Tito, el general romano, se sorprendió cuando la ciudad tan fortificada resistió tan poco, afirmando que seguramente, y mire qué interesante, esto es lo que dijo Tito, seguramente fue Dios mismo quien expuso a los judíos de su vergüenza y los expulsó de su fortaleza. A ver, ¿cómo se dio este sitio de Jerusalén? Los judíos se encontraban envueltos en un conflicto civil entre ellos. Se habían dividido la resistencia entre aquellos sicarios liderados por Simón Bar Yorá y los fanáticos conducidos por Juan de Giscala. Entre ellos dos había grandes diferencias. Tito aprovechó entonces la oportunidad de comenzar el asalto sobre Jerusalén. Al ejército de Tito se unió la Legión 12, que había sido derrotada bajo el mando de Cestio Galo. Desde Alejandría, Vespasiano envió a Tiberio Julio Alejandro para que actuara como un segundo de Tito. Tito rodeó la ciudad al mando de 3 legiones, la 5ª, la 12 y la 15. Lo hizo sobre el lado occidental y envió a la 10ª sobre el Monte de los Olivos al este. Tito cortó los alimentos y el agua de la ciudad. Después permitió la entrada de algunos judíos para celebrar la Pascua, pero les negó después la salida. Así que aumentó el número de los que había dentro de la ciudad y les quitó el alimento y les quitó también el agua. El ejército romano, aunque estaba acosado continuamente por los judíos, fue resistiendo una y otra vez. En una ocasión, la resistencia de los judíos fue tal y la incursión fue tal que casi terminan por capturar a Tito. Tras los intentos de Josefo de negociar una rendición, los romanos reanudaron las hostilidades y destrozaron rápidamente las primeras fases de la muralla. Así intimidaron a la resistencia. Tito crucificó a los desertores al lado de las murallas de Jerusalén. A este punto los judíos estaban a punto de rendirse a causa del hambre y los romanos aprovecharon la debilidad del enemigo para irrumpir en la ciudad, rompiendo la última fase de la muralla. Los romanos penetraron en la ciudad, capturaron la fortaleza Antonia y iniciaron allí un asalto frontal sobre el templo. Según Josefo, Tito había ordenado que el templo no fuera destruido. Sin embargo, durante la batalla, un soldado lanzó una antorcha en el interior del templo y este se ardió rápidamente. El cronista cristiano Sulpicio Severo, sin embargo, afirmó que Tito ordenó la destrucción del templo. Fuera lo que fuese, el templo fue totalmente destruido. La ciudad fue saqueada, tras lo cual los soldados le proclamaron Imperator en el campo de batalla. Según Flavio Josefo, era invierno. 1.100.000 personas fueron asesinadas durante el sitio. 1.100.000 personas. La sangre llegaba hasta las paredes. En la mayoría de los asesinados eran todos judíos. Fuentes antiguas informaron que solamente sobrevivieron 97.000 personas, las que fueron capturadas y esclavizadas, incluyendo Simón Bar Yorá, incluyendo Juan de Giscala. Ambos se estaban promoviendo a sí mismos como Cristos
redentores y mesías. Muchos escaparon a lugares próximos al Mediterráneo. Al parecer, Tito se negó a aceptar una corona de hierba, la condecoración militar romana, y alegó lo siguiente: no la puedo aceptar, no hay mérito en vencer a unas gentes abandonadas por su propio Dios. La profecía se cumplió a cabalidad, al pie de la letra. 1.100.000 asesinados, una ciudad incendiada, piedra sobre piedra no quedó en el templo, hambre, las mujeres comiendo a sus propios hijos, sed, la profecía cumplida. Detrás del ay del Señor y detrás de su visión no quedó palabra que cayera a tierra. Toda ella se terminó por cumplir. Ahora, como es una profecía que va a tener luego cumplimientos y réplicas, se espera lo mismo para el tiempo del fin. La Iglesia sostiene lo siguiente: va a haber un nuevo templo que va a ser reconstruido. Va a haber convenios con la antigua Roma o el Imperio Romano. La construcción se va a dar, pero va a durar poco tiempo, hasta que venga la abominación desoladora. Y entonces los ejércitos volverán a reunirse alrededor de Jerusalén. Entonces volverá el sitio. Entonces volverá todo a cumplirse hasta que aparezca el Hijo de Dios. Hasta aquí llegamos con los originales bíblicos. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias por su compañía. Será hasta mañana, Dios mediante. Gracias, Jesús, todo lo haces nuevo. En este lugar no hay condenación, hay libertad para adorarte. Oh, hay libertad para adorar. Sea libre para adorar, adórele. Señor, te exalto, gracias, porque puedo adorarte con libertad. Oh, toda gloria, toda honra sea en ti. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Adoramos, te exaltamos, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, Él es el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres sobre nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Sí, Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó.
momento donde tú y yo podemos levantar un cántico de adoración, algo que sale de nuestro corazón. Oh, exaltando al Rey de Reyes, exaltando al Rey de Reyes. Oh, la gloria sea a Él. Exaltamos honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Decláralo con todo tu ser. Reinas, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Señor poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Tú reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.